E aí? Muy bien, doctores. Muy buenos días a todos. Buenos dias. Buenos días. Buen Buen día, doctor. día. Bom dia, doutor. Bom Bom dia, dia, pessoal. doutor. Ya, Buen día, doctor. bom dia, bom dia. Ya, ustedes son el grupo 2 y bien, esta clase es muy temprana, ¿no? Ustedes saben. Yo no tenía espacio para poner, por eso a colocar esta clase a las 6:45 mañana. Lo que pasa es que va a haber la posibilidad de nosotros cambiar a un otro horario, ¿ya? Que no sea tan temprano. Incluso el día de mañana no hay clase igual. Van a poner por la tarde, ¿no? Yo no tenía disponible, pero ahora ya tengo disponible. Entonces voy a comunicarme el día de hoy con la secretaria a ver la posibilidad de nosotros cambiar. ¿Está bien? Entonces vamos a cambiar eso básicamente para la tarde. O sea, a partir de la siguiente semana. Y el día lunes, ¿no? Y lo que son las prácticas, igual vamos a ver si hay la posibilidad de cambiar, igual vamos a cambiar. ¿Ok? Pero claro, siempre voy a estar avisando a ustedes, no se preocupen. ¿Ok? Ya, vamos a empezar la clase, ya, dado los avisos. Una cosa dentro de la plataforma de ustedes, si ustedes pueden se ha observado, lo que es algunas tareas como desaparecido, ¿no? Las tareas. Sim. Entonces, no se preocupe, eso ya está arreglando parte de lo que es. É, na verdade, Entonces, não está aparecendo a opção, né, para enviar atividade isso. aqui na plataforma. É porque esqueceram de colocar vocês como alunos. Esse pequeno detalhe. Né? Certo. Ya, hoy día vamos a hablar de lo que es el tejido epitelial, ¿cierto? Entonces, ese será el tema de hoy, acerca de lo que es el tejido epitelial. Voy a poner acá para presentar. Muy bien, creo que todo está mirando. Ya, ahí tenemos lo que es
O microfone. Deixa eu desligar aqui que eu tenho como desligar. Muy bien. Ahí vamos a estar. Creo que usted ya está mirando, ¿no? La presentación. Ah, ustedes siempre van revisando la presentación ya dentro de la plataforma, por si acaso. Ya. Revisen y siempre estoy poniendo ahí lo que es básicamente acerca de las tareas. Ya, una vez que esté habilitado, ustedes van revisando. Ya. Muy bien. Déjame mostrar una cosa. Ahí ustedes. Después voy a estar poniendo en cada parte dentro de la plataforma lo que es los capítulos, ¿ya? Del libro, para que ustedes van leyendo acerca de esos capítulos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver la clase de hoy, la clase que nos toca hoy día, ya acerca de lo que es el tejido peliano. Muy bien. Anteriormente teníamos hablado, ¿no? Algunos se han equivocado estamos en el grupo uno, pero ahora vamos a dar continuidad ya desde el principio, para no tener pérdida, ¿ya? Desde el principio vamos a hablar sobre lo que es el tejido pelear. Anteriormente en el grupo uno tenía dado problemas con las conexiones, ¿no? La internet tenía mucha lluvia y estaba mala conexión de internet. Pero hoy día no vamos a tener ese problema, ¿no? Esperemos que no tengamos problema. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre lo que es el tejido epitelial. Muy bien. Bom dia, doutor. Al tema de la semana anterior, ¿no? Que nosotros estudiamos acerca de lo que es el tejido epitelial, ¿ya? Entonces, vamos a dar continuación. En la anterior semana estudiamos, ¿no? Que existen 4 tipos principales de lo que es la conformación de los tejidos que forman el cuerpo humano, ¿eh? Tenemos el tejido epitelial, lo que es el conectivo, el muscular y el nervioso. Son esos 4 tipos, ¿no? Además de eso, estudiamos también lo que es la histología general, la histología especial, ¿no? Y la histogénesis. Estudiamos que el individuo empieza a formarse con la fecundación, ¿no? A través del ovocito que da formación a un cigoto, ¿no? Da origen a un cigoto. Y eso se va a transformar en una mórula. A través de eso se forman los blastocitos, ¿no? Forma una masa celular interna y a partir de eso forma 3 capas germinativas, ¿no? Y esas 3 capas germinativas es que dan la origen a todos los tejidos del cuerpo, ¿no? Tanto el tejido epitelial, cuanto el conectivo, el muscular y el nervioso. Cuando yo digo, por ejemplo, sobre capa germinativa externa, yo quiero simplemente decir ectodermo, entonces la parte externa. El mesodermo es intermedia y el endodermo es la capa germinativa
interna. Facilito, ¿no? Ecto, ecto es de afuera, ¿cierto? Meso es del centro, ¿no? Del medio. Y endo es lo mismo que la parte interna, ¿cierto? Entonces, con estas nomenclaturas nosotros podemos diferenciar la origen, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo digo que la epidermis, o si yo pregunto, ¿no? ¿Cuál es la origen de la epidermis? Ustedes me van a responder que es del ectodermo, o sea, de la capa germinativa externa. Si digo que es del mesodermo, que es la capa germinativa intermedia, ¿no? Y esta, por ejemplo, está formando lo que es el mesotelio, ¿no? La cavidad cardíaca, la cavidad pulmonar, la abdominal, ¿no? Los endotelios, ya que son los vasos sanguíneos, son llamados de endotelios, o glándulas del tejido epitelial, ¿cierto? Las glándulas. El endodermo va a estar formando lo que es el estómago y lo que es el intestino, ¿cierto? Entonces esa es la relación de las capas germinativas. Mayormente las estructuras están formadas de mesodermo. Tiene origen el mesodermo. O simplemente nosotros decimos origen mesodérmica. ¿Ok? Origen mesodérmica. ¿Cierto? Seguimos. El tejido conectivo, ya, el tejido conectivo, diferentemente de lo que es el tejido epitelial, que esto se forma en las tres capas, ¿no? Germinativo, tanto del ectodermo, mesodermo y endodermo, lo que es el tejido conectivo mayormente va a estar formado del mesodermo. Ahí nosotros tenemos lo que es la sangre, los huesos, el cartílago, ¿ya? Y el tejido adiposo. El tejido muscular igualmente del mesodermo y el nervioso es del ectodermo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en el tejido epitelial forma en las tres capas germinativas, pero el tejido conectivo forma solamente en el mesodermo, el muscular, mesodermo, y el nervioso solamente exclusivamente del ectodermo. Seguimos, ¿no? Sobre la diferenciación celular, estas son las células estables, ¿no? Que simplemente forma el individuo, ¿ya? La diferenciación celular se da a través del periodo embrionario, ¿no? Este tema seguramente va a ver más con el doctor de embriología, ¿cierto? Bien, entonces es a partir de eso que se forman otros tipos de células, ¿no? A través de esta diferenciación celular. También dentro de la formación del que el epitelio, sabemos que telio es tejido y epi quiere decir epitelio, ¿no? Del tejido epitelial. Entonces, yo puedo decir, ¿no? Tejido epitelial o simplemente yo digo solamente epitelio, ¿no? Epitelio es un tejido compuesto por muchas células, ¿no? Cercanas entre sí y sin una sustancia intercelular que los separe. Una de las características que tiene el tejido epitelial, ¿ya? Una de las características generales que tiene el tejido epitelial es que son células justapuestas, ¿no? Tiene poca matriz extracelular, ¿cierto? Poca matriz extracelular. Y otra característica, ¿ya? Del tejido epitelial, voy a escribir, es que tiene gran cantidad de vascularización, tiene buena vascularización, ¿cierto? Entonces, esas son las tres características principales del tejido epitelial. Ya sus células son justapuestas, poca matriz extracelular y tiene una buena vascularización y inervación, ¿cierto? Entonces, esas son las principales características. Ya son tres: células justapuestas, poca matriz celular y vascularización y inervación. Diferentemente de los otros tejidos que son prácticamente opuestos, ¿no? Principalmente lo que es el tejido conectivo. Sus células son separadas, tiene abundante matriz celular y poca vascularización.
¿ya? Es opuesto al tejido epitelial. ¿Qué significa? ¿Qué significa, por ejemplo, que yo digo que es células justapuestas? Aquí tenemos una célula, por ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos una célula. Yo digo que es justapuesta cuando tiene, por ejemplo, las células bien juntas una a la otra. Entonces prácticamente no hay espacio, ¿no? Entre una célula y otra, ¿ya? No hay espacio entre una célula y otra. Si no hay espacio, ¿no? Recuerda que tenemos una matriz o espacio, ¿no? Un espacio dentro de la célula que se llama matriz. Ya, matriz puede ser intracelular, ¿no ve? Y lo que está por entre la célula, se llama extracelular, ¿cierto? Entonces, lo que está en el espacio, ese espacio entre una célula y otra se llama matriz extracelular, ¿ya? O simplemente M.E. Sí, así ustedes van a encontrar. Entonces, por las células ser muy cerca una a la otra, ¿no? Tenemos ahí poca matriz extracelular. Muy bien, seguimos. A partir de eso, ¿no? También tiene una parte que es avascular, ¿ya? Es avascular. Pero en esto tiene una membrana basal o simplemente lámina basal. Por ejemplo, acá tenemos células, ¿ok? Tenemos células, una agrupación de células en la cual tenemos ya un tejido, ¿no? Una agrupación de células es un tejido. Abajo nosotros tenemos la lámina basal. Esta lámina basal es avascular, ¿cierto? No tiene vascularización. Esta lámina basal está encargada de hacer la nutrición, ¿ya? Desde la membrana basal para lo que es el tejido epitelial. Y nosotros vamos a tener una estructura, ¿ya? Que son uniones que nosotros encontramos del tejido, ¿ya? Aquí abajo hay un tejido, por si acaso, ¿ya? Es un tejido conectivo, es un tejido conectivo. Y esas uniones es responsable por hacer la nutrición, ¿ya? Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de aporte de oxígeno, retirada de CO2, estamos hablando de traspaso de glucosa, lo que es sodio, ¿ya? Sodio, cálcio, potasio, magnésio, fosfatos, ¿ok? Todo eso entra a través dessas uniões. Essas uniões, las uniones que hace ya la nutrición entre los tejidos, ya aquí hay un tejido, ¿cierto? Acá hay un tejido y acá hay otro tejido. Entonces tenemos un tejido y dos tejidos. Lo de arriba es un tejido epitelial, o podemos observar que es células justapuestas. Las células están bien cerca de la otra. Epitelial, ¿cierto? Y ahí tiene. Lo de abajo es un tejido conectivo. La función del tejido conectivo es conectar uno más tejido, uno más órgano. Entonces, esas uniones se llaman uniones hemidemosomas. ¿Cierto? Entonces tenemos los hemidemosomas, que hace la nutrición entre los tejidos. Ahora, entre las células también hay uniones. Esas uniones impiden que las células, por ejemplo, se descamen. Impide que las células se solten, ¿no? Una de la otra. Por ejemplo, con nosotros tenemos la piel, ¿no? La piel hay una descamación, por ejemplo. Hay una descamación. Son estas uniones, ¿no? Que una vez que ya están deterioradas,
que ya no tiene más funcionalidad, ya no tiene más fuerza, prácticamente estas uniones se sueltan. Y una vez que se suelta, provoca la descamación de las células, ¿no? Es por eso que la piel se queda blanca. Entonces, todos los días nosotros tenemos una descamación. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque los desmosomas, ¿ya? Ahora se llama desmosomas, se ha soltado. Además de esa función de tener el desmosoma, ¿no? Que es unir una célula a otra, también hace la nutrición, pero la nutrición entre una célula, ¿ya? Y otra célula. Los hemidemosomas hacen la nutrición entre los tejidos y los desmosomas entre las células. Hace la misma función de nutrición, ¿ya? Oxígeno, glucosa, los electrolitos, ¿no? Sodio, calcio, potasio, magnesio, fosfato, glucosa y todos los otros elementos. ¿Ok? Entonces tenemos dos uniones, los hemidemosomas y desmosomas. Son uniones que permiten lo que es la unión de células o de tejido y también la nutrición. Seguimos. Entonces aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Tenemos una imagen en la cual prácticamente observamos un epitelio, ¿no? Y lo que está acá por abajo, observamos lo que es la membrana basal, ¿cierto? Entre las células tenemos los hemidesmosomas, ¿no? Claro, en esta representación gráfica no tenemos, por ejemplo, lo que son los demosomas y hemidemosomas, pero imaginamos que tiene esas estructuras, esas uniones desmosómicas, ¿cierto? En la cual hace la unión entre un tejido y otro tejido, o simplemente entre una célula y otra célula, ¿ok? Seguimos. Los epitelios, ¿no? Los epitelios básicamente recubren todas las superficies libres del organismo, tanto la parte externa cuanto la parte interna del organismo. El mesotelio son epitelios que recubren grande cantidad internas del organismo, como los pulmones, las áreas cardíacas y el abdomen. El endotelio recubre la superficie libre interna de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. La epidermis, ¿no? Como nosotros sabemos, recubre la superficie externa y se continúa con las capas epiteliales hasta el tubo digestivo, vías aéreas y también las vías urogenitales. División del epitelio. El epitelio básicamente se divide en dos. Primeramente en epitelio de revestimiento. Este puede ser interno, ¿ya? O externo. Y también en epitelio glandular. Entonces tenemos dos epitelios, ¿cierto? Tenemos un epitelio de revestimiento. Entonces el tejido epitelial o simplemente epitelio va a dividir en dos. Lo que es epitelio de revestimiento, ¿cierto? Y el epitelio glandular, que va a formar las glándulas, ¿cierto? El epitelio de revestimiento se divide en dos, lo que es el epitelio de revestimiento interno y el epitelio de revestimiento externo. El interno recubre lo que es el esófago, la tráquea y todo eso. El externo básicamente es la epidermis, lo que es la piel, ¿no ve? Y las glándulas, claro, las glándulas nosotros vamos a estudiar en el siguiente capítulo, que se divide básicamente en 8 formas. ¿Ya? Hay 8 formas según su anatomía, según su contenido, según su excreción, según su función. ¿Ya? Son 8 clasificaciones. Entonces, por eso es que nosotros vamos a estudiar aparte lo que es el tejido glandular. Claro, ahí solamente vamos a estudiar lo que son las glándulas. ¿Ya? Y primeramente vamos a aprender dentro de lo que es el epitelio de revestimiento a básicamente poner los nombres. Bien, ya sabemos la clasificación, ¿no? Cómo se divide lo que es el tejido epitelial. Ahora, las funciones. Las funciones del tejido epitelial. Actúa como barrera de protección. La piel, por ejemplo. La piel es una barrera de protección. Es formado de un tejido epitelial.
¿cierto? La piel. Ah, entonces, esto forma una barrera de protección contra calor, contra el frío, contra un montón de cosas, ¿cierto? Incluso la pérdida, ¿no? De líquidos. Entonces, tanto para el ambiente que está afuera, como para el ambiente que está adentro, tiene esa diferenciación entre las barreras de protección, ¿cierto? Ahora, también funciona como transporte de materiales a lo largo de la superficie, como el esófago, por ejemplo. Entonces, él permite el transporte, permite el paso sin danificar lo que es el esófago. Entonces, hay un epitelio ahí que está simplemente favoreciendo que eso no se deteriore, ¿no? También participa de la absorción de la solución de aguas, iones y líquidos. Por ejemplo, en el intestino tenemos la conformación de un epitelio de revestimiento interno, prismático, ciliado, por ejemplo, que va a formar lo que es las áreas de absorción, ¿ya? De iones, de líquidos, y simplemente va a absorber lo que son los aminoácidos líquidos, ¿no? Bien, además de eso absorbe moléculas, ¿no? De líquido seminal hasta el tejido subyacente, o sea, el tejido más cerca. ¿Qué sería el tejido más cerca? Sería el tejido conectivo, ¿cierto? Básicamente es lo que es la sangre. La sangre es un tejido conectivo. Entonces, el tejido epitelial absorbe esas moléculas y transporta eso, ¿no? Hasta lo que es el tejido sanguíneo, ¿cierto? También ayuda a sintetizar y segregar material glicoproteínico hacia la superficie epitelial. O sea, estamos hablando aquí de las hormonas. Ah, entonces, las hormonas producidas por un tejido epitelial, sí. Recuerda que yo dije que el tejido epitelial también tiene un tejido que se llama glandular. ¿Y qué produce el tejido glandular? A través de las glándulas forman lo que es la hormona. Entonces tenemos ahí lo que son las hormonas, ¿cierto? Entonces sintetiza, o sea, produce y secreta material glicoproteínico hasta la superficie epitelial. Bien, seguimos. Ahora, cuanto a la clasificación, existe una clasificación, ¿ya? De acuerdo al número de capas. De acuerdo al número de capas, el tejido epitelial, ¿ya? Nosotros contamos por capas o camadas, ¿ya? Como quieran llamar. Mejor que nosotros llamamos de camadas. Por ejemplo, ¿qué es una camada? Camada es cuando nosotros tenemos algo por acá, ¿cierto? Y por arriba tenemos otra camada. Y así por delante, ¿no? Otra camada. Entonces, esos son camadas. Pero si estamos hablando de tejido epitelial, estamos hablando de camadas de células. Entonces, tenemos una camada de célula. Por ejemplo, tengo una célula acá, tengo otra célula y tengo otra célula. Por abajo yo voy a tener también otra camada, ¿cierto? Una camada de célula. Ese es un ejemplo. Tengo acá una única camada. Por ejemplo, tengo una célula y otra célula, ¿cierto? Entonces, esta, si observo bien, tiene una camada, dos camadas, y esa tiene solamente una camada. Ah, pero esas camadas tienen nombre. Entonces, yo voy a llamar a esa de simples, ¿cierto? Simples, y esa voy a llamar de estratificada, porque tiene dos o más camadas. Dos o más camadas le llamamos de estratificada. Cuando hay solamente una camada, le llamamos de simples, ¿cierto? Perfecto. Entonces tenemos epitélio simples o monoestratificado o simplesmente tejido epitelial estratificado, formado por dos o más capas, no importa cuántas capas tiene. Tiene 50 capas, estratificado. Tiene 3 capas, estratificado. Tiene una capa, monoestratificado o simples. Hay también lo que son los pseudos estratificados. ¿Qué serían los pseudos estratificados? Pseudo quer decir falso, ¿no? Pseudo. Pseudo estratificado. Los pseudo estratificados tienen la apariencia de que hay
dos o más camadas, pero en verdad solamente hay una camada. ¿Ya? ¿Qué nosotros observamos? ¿Qué debemos observar? Debemos observar la célula, perdón, el núcleo de la célula. Lo que nosotros observamos. Si ustedes ven bien esta imagen, todos los tejidos tienen, abajo ustedes tienen que imaginar, ¿ya? Es imaginación. Ustedes tienen que imaginar que tienen su desmosoma, hemidesmosoma, y abajo hay una membrana basal o lámina basal, ¿no es? Membrana basal o lámina basal. En base a eso, ¿cómo nosotros identificamos un pseudoestratificado? Todas las células tienen que tocar la membrana basal. Entonces ustedes observan, ¿esta célula está tocando la membrana basal? Sí, está tocando, toca la membrana. Esta otra célula, igualmente, la otra, igual, la otra, igual, ¿no? Y ustedes no pueden simplemente mirar los núcleos. No tienen que mirar los núcleos, porque si ustedes miran los núcleos, es como si tuviera tres capas, ¿no ve? Pero en verdad solamente hay una, ¿ya? Las células, no importa el formato de la célula. Lo que importa es que esa célula está tocando la lámina basal. Entonces, eso sería un pseudoestratificado. Y si hablamos de pseudoestratificado, hay solamente una camada, ¿cierto? Solamente hay una camada. Seguimos. Hay también epitelio de transición, ¿no? Que sus capas varían con la distensión. Eso de la transición vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Para que no haga confundir. Acá observamos. Esta primera imagen es una... Esto de abajo es la lámina basal, por si acaso, ¿ya? Eso es lámina basal. Eso en color amarillo, ¿no? Lámina basal. Lo que está por arriba es una célula. Ahí tiene su núcleo. Identificamos una célula por su núcleo y lo que es su membrana celular, ¿no? Entonces, ya tiene una célula. ¿Cuántas capas hay? ¿Cuántas camadas hay? Solamente hay una camada. Entonces, eso sería simples. ¿Ok? Este otro, ¿cuántas camadas tiene? Hay una camada acá, hay otra camada, ¿cierto? Esta célula, por ejemplo, no está tocando la lámina basal, ¿cierto? No toca. Entonces es una, dos, tres camadas. Si esta tiene tres camadas, nosotros vamos a llamar de estratificada, ¿cierto? Y esta otra, parece que hay varias camadas, ¿no ve? Mira, parece que hay varias camadas, como tres camadas. Entonces sería estratificada? No, no sería estratificada, sino que sería una pseudoestratificada, ¿cierto? No importa la posición del núcleo. Mira el núcleo, no importa la posición. Lo que importa es que esta célula está tocando la membrana basal. Ahí está la membrana basal. Esta otra toca, esta otra toca. Siempre está tocando la membrana basal. Si ustedes observan eso, y hay la apariencia que tiene varias camadas, significa que ese es un tejido pseudoestratificado, ¿cierto? Entonces es un pseudoestratificado. Seguimos. Las células, ¿no? Las células también pueden clasificarse de acuerdo a su forma. Su forma. ¿Qué sería su forma? De acuerdo al formato que tiene. Por ejemplo, puede ser planas. Las planas, ¿ya? O simplesmente escamosa o pavimentosa, es la misma cosa, ¿ya? Tiene tres nombres. Son mucho más anchas que altas, ¿no? O sea, más largas, así, anchas. Y corresponde a una hoja parietal, ¿no? De la cápsula, principalmente lo que son los glomérulos renales, del endotelio de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y del mesotelio del peritoneo. Entonces tiene ese formato. Esto es un tipo clásico de célula pavimentosa. Las cúbicas, ¿no? Tienen un formato de un cubo. Simplemente tiene ese formato. Si nosotros hacemos una representación gráfica, si yo hago un dibujo acá, por ejemplo, sería este formato. O hago así, ¿no ve? Que sea un poco cuadrada. Que se vea un poco cuadrada. Ya, listo. Eso ya sería una representación de una célula cúbica.
donde encontramos principalmente lo que es el riñón, túbulos colectores proximal y distal de la médula renal, ¿cierto? Entonces tienen básicamente este formato, ¿ya? Ahí está, lo que es la célula. Las cilíndricas, ¿ya? Las cilíndricas son células que tienen más alto do que ancho, ¿no es? O sea, tiene ese formato, perdón, ahí. ¿Ya? Así, por ejemplo. Así sería una célula cilíndrica, ¿ya? Una célula de tipo cilíndrica. Donde encontramos lo que es la vesícula biliar, ¿ya? Que sirven básicamente para reabsorción de agua y cloruro de sodio. Y forman lo que es el epitelio de revestimiento gástrico, con las células capaces de sintetizar una secreción de glicoproteína. Entonces tiene ese formato, ¿ya? Así también puede ser. O podemos llamar de cilíndricas, ¿no? Así, como un cilindro, ¿ya? No importa. Puede ser llamado de cilíndrica, prismática o colunar. Tiene tres nombres, ¿ya? Cilíndrica, prismática y colunar. ¿Cierto? Cilíndrica, prismática y colunar. Muy bien. Segundo las capas, células y altura, ¿no? Entonces tenemos un epitelio simples, epitelio plano simples, epitelio cúbico simples, cilíndrico simples y cilíndrico pseudo estratificado. Entonces vamos a poner el nombre, ¿no? Entonces eso sería un tejido epitelial, su nombre completo, ¿no? Un tejido epitelial de revestimiento. Claro, no es una glándula, entonces es un tejido epitelial de revestimiento. De revestimiento. No va a poner si era interno o si es externo, pero si tengo la información de dónde es ese epitelio, ¿ya? Yo voy a poner interno o externo. Entonces sería un tejido epitelial de revestimiento plano o escamoso o pavimentoso, ¿no? No voy a poner plano. Planos, ¿cuántas camadas hay? Hay solamente una camada. Entonces sería un plano simples. Cuando ustedes miran, por ejemplo, cualquier imagen, por ejemplo, como esta, ustedes tienen que diferenciar, poner su nombre, ¿cierto? Claro, vamos siempre a estar mandando tareas preguntando cuál es el nombre del tejido. Entonces tenemos, por ejemplo, acá un tejido ya epitelial, voy a poner en abreviación, de revestimiento, ¿no ve? No pongo si es interno o externo, ¿ya? ¿Qué formato tiene la célula? Tiene un formato de como un cubo, ¿no ve? Ustedes pueden ver como un cubo. Entonces sería un tejido epitelial de revestimiento cúbico. ¿Cuántas camadas hay? Una sola camada, ¿no ve? Entonces sería cúbico simples, ¿cierto? Tejido epitelial de revestimiento cúbico simples. Seguimos. Y esta sería una de tipo colunar o cilíndrico o prismática, ¿no ve? Entonces sería tejido epitelial de revestimiento colunar simples. Hay una sola camada, ¿no? Simples. ¿Y qué sería esto en las puntas? Ah, esta es una especialidad, ¿ya? Esos son cilios. ¿Recuerda que hablamos de los cilios? Ya, estos son cilios. Entonces sería un tejido epitelial de revestimiento colunar simples ciliado. ¿Ok? Tejido epitelial de revestimiento colunar simples ciliado. Así tiene que poner el nombre. Si yo pregunto el nombre, tiene que poner en esta secuencia. Y esta otra sería un tejido, ¿no ve? Tejido epitelial de revestimiento pseudo estratificado, ¿no? Ahora el formato colunar, ¿no? Parece colunar o prismático. Vamos a poner prismático, lo mismo que colunar. Prismático pseudo estratificado, ¿no? Pseudo tanto puede ser escrito así con S o con una P, ¿ya? Pseudo estratificado, lo mismo. Entonces tenemos, ¿no?
epitélio estratificado. Tenemos plano estratificado, cúbico, cilindro y de transición. Ahorita hablamos de transición. Aquí tenemos, por ejemplo, un estratificado. Ese sería un estratificado de transición. ¿Qué sería de transición? Recuerda que hablamos de que tiene células planas, tiene células cúbicas y tiene células de tipo columnar. Ah, si ustedes observan muy bien acá, hay prácticamente los tres tipos, ¿no? O sea, hay columnar, hay cúbicos, ¿no ve? Y hay planas acá arriba. Entonces tenemos un tejido en transición. Tienen básicamente los tres tipos de forma de células, ¿ya? Lo que es la plana, lo que es la cúbica y lo que es la columnar. Este tejido, por ejemplo, es una epidermis, ¿ya? Es la piel. Entonces, si observamos bien, acá abajo, esos puntos, siempre vamos a imaginar esos puntos que nosotros miramos. Acá abajo, en esta parte más de abajo, tenemos un tipo de tejido que es cúbico. Ya no necesitamos contar cuántas camadas hay, ¿no? Ese es estratificado y punto. Esos de abajo son células de tipo cúbica. Y las que están más arriba son células escamosas o planas, ¿ya? Escamosas o planas. Ahora, por ejemplo, cuando miramos este, que es pseudoestratificado, ¿no? Nosotros, aquí tenemos lo que es la lámina basal, ¿no? Déjame cambiar el color. Si ustedes pueden ver, en esta parte acá, ya donde estoy circulando, ese es el tejido conectivo, ¿no? Conjuntivo, o simplemente la lámina basal o membrana basal, ¿no? Bien, en esta área no conseguimos distinguir las células, ya tiene varios formatos ahí. No sabemos si está tocando o si no está tocando, ¿no? Y esa es una pseudo estratificada, ¿ya? Aquí dice ciliada, ¿no? Porque si nosotros miramos acá hay cilios, ¿ya? Hay cilios. Pero más adelante vamos a hablar sobre esa especialidad. Ahí tienen, ¿no? Que es epitelio de transición, ya explicamos, ya tiene columnar, las cúbicas y las planas, ¿ya? Las tres tipos de células. Las uniones de adherencia, ¿no? Las uniones de adherencia ya hablamos, ¿no? Lo que son los demosomas y hemidesmosomas, ¿ya? Ya sabe la función, entonces vamos a adelantar. Hay también lo que son las uniones, ¿no? De adherencia, que son demosoma y hemidesmosoma, las uniones de oclusión, ¿ya? Del espacio intercelular vecina al borde luminal de las células y las uniones de comunicación, ¿ya? Que son distribuidas en el citoplasma de las células vecinas y distribuidas en la cara lateral de las células adyacentes. Entonces son tres tipos de uniones intercelulares, ¿no? La de oclusión, comunicación y de adherencia. El revestimiento, ¿no? De la superficie, lo que decía a ustedes, los que tienen cilios y las microvellosidades. Entonces acá nosotros tenemos, por ejemplo, los cilios, ¿ya? Los cilios aumentan la área de absorción de lo que es el epitelio, ¿ya? Él va a aumentar la área de absorción. Entonces, si nosotros tenemos una superficie, ya, imagina que esa es la superficie de la célula, y esta área va a ser la absorción. Cuando nosotros tenemos cilios, ¿no? Que es esa estructura, toda esa estructura también absorve los nutrientes, absorve lo que es sodio, cálcio, potasio, fósforo, magnesio, agua, ¿cierto? Entonces tenemos los cilios. Él va a aumentar la área de absorción. Entonces, si tenemos varios cilios, significa que aumenta la área de absorción. Entonces va a absorber más nutrientes, va a absorber más agua. Ahora tenemos los cilios, ¿no? Esos son los cilios. Los que están acá en este lado tenemos cilios, ¿no? Esta estructura, el cilio. Y estos cilios que aparecen, los cilios, esos son llamados de enterocilios. ¿Cuál es la función? Aumentar también la área de absorción.
Bien, ahora, para que ustedes entiendan, las células, ¿no? Las células, el tejido epitelial, nosotros sabemos, el tejido epitelial, voy a poner acá, se divide básicamente en dos, lo que es de revestimiento y lo que es el glandular. Del revestimiento se divide en interno y lo que es el externo. El glandular divide de acuerdo a su anatomía, su función, su contenido, su estructuración, su forma de secreción, ¿ya? Vamos a estudiar una parte. Ahora, todo el tejido epitelial, sea el tejido epitelial de revestimiento o glandular, él se clasifica de acuerdo a su forma, ¿ya? De acuerdo a su forma, de acuerdo al formato de la célula, ¿cierto? De acuerdo al formato de la célula, puede ser planas, o también llamado de escamosa, o simplesmente llamado de pavimentosa, ¿cierto? También se divide en lo que son las cúbicas, y solamente llamamos de cúbicas, ¿no ve? También podemos llamar de célula de tipo prismática, por ejemplo, las células prismáticas o colunar, ¿cierto? O simplemente cilíndrica. Entonces tenemos, de acuerdo al formato de la célula, ¿no? El tejido epitelial, sea de revestimiento, sea el glandular, no importa cuál de los dos, ¿ya? Puede ser planas, cúbicas, prismática o simplemente de transición. Facilito, ¿no? Muy fácil. Ahora, de acuerdo al número de camada. De acuerdo al número de camada puede ser simples, ¿ya? Simples o estratificado. Entonces tenemos dos, ¿no? De acuerdo al número de camadas, simples y estratificado. La tercera clasificación que nosotros tenemos es de acuerdo a la especialidad. La especialidad puede ser ciliada, no ciliada, ¿ya? Con cílio, sin cílio, o entonces queratinizada, que tiene la presencia de queratina. Entonces puede ser, de acuerdo a la especialidad, ciliada, no ciliada, queratinizada y no queratinizada, ¿cierto? Perfecto. Ya aprendimos cuáles son las planas, cuáles son las cúbicas, cuáles son las prismáticas, cuáles de transición, cómo está formada las camadas, ¿no? Simples, estratificada. Acá me faltó lo que es la pseudo, ¿no? Pseudo estratificada, ¿ya? Y de acuerdo a la especialidad, ciliada, no ciliada, queratinizada, no queratinizada, ¿ok? Seguimos. Las estructuras, ¿no? Las estructuras o la polaridad del epitelio, ¿no? Simplemente nosotros vamos a encontrar estas en la parte apical de lo que es la célula, ¿cierto? O entonces en las laterales y en la parte basal. Existe también una distribución vectorial, ¿no? De los organelos celulares en el interior del citoplasma para facilitar el mecanismo de absorción de iones y secreción de glicoproteína. Y esto va a estar básicamente en la superficie del lumen, la superficie lateral y la superficie basal. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, quedamos acá en lo que es el tejido epitelial de revestimiento. La siguiente clase, ¿no? Mañana será lo que es el tejido glandular. ¿Dudas, preguntas que quieran hacer? Aproveche el momento. Professor, o senhor tem previsão de mais ou menos quando é que a plataforma vai voltar ao normal para enviar as atividades?
Doutor, e mais ou menos quando seria lá a feita dos exames teóricos e práticos e como vão ocorrer esses? ¿Alguna pregunta que quiera hacer? Doutor, é minha primeira aula e eu queria saber como proceder com as tarefas. Con las tareas, Uhum. ya. Las tareas, ya no se preocupen porque dentro de lo que es la plataforma, ya, dentro de la plataforma, ustedes van a tener, por ejemplo, un local para enviar, ¿ya? Pero por Uhum. ahora no está funcionando. Por ejemplo, si entramos dentro de la plataforma, Certo. ustedes van a ver que no hay la opción de enviar trabajo, ¿ya? Eso se está arreglando con el sistema. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan ahí, ustedes le falta, por ejemplo, poner la opción de estudiante. Todavía no hay la opción. Ya se puede ver acá donde dice roles. Ahí debería tener estudiante, ¿no? Como Glenda, por ejemplo. Y eso ha identificado eso. Yo identifiqué eso el día viernes, ¿no? Sexta-feira. Pero ya van a arreglar eso, ya hoy día. Después va a estar disponible para ustedes enviar las tareas. No se preocupen. Las tareas que yo tengo para ustedes tienen para enviarme, ya va a estar disponible. Ya no se preocupen. Ustedes van a ver. Graças. Del microscopio, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, microscopio para enviar. Ya está hasta el 23, ¿no? Para enviar. Y tecnología, las tareas. Ya no se preocupe. Y las anteriores clases, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba del grupo uno, ustedes pueden mirar acá y está acá todo, ¿ya? En unos momentos más, esta clase que nosotros estamos teniendo ahora va a estar dentro de la plataforma, ¿ya? O sea, va a estar, acá va a tener, ¿ya? Acá va. Siempre miren, por ejemplo, la fecha, ¿ya? La hora
Aquí está la grabación. Acá, por ejemplo, tiene teoría 1, ¿no? Sería la clase 2 de este tema. Y, o sea, la aula 2, ¿no? De este mismo tema, que es el tejido epitelial, ¿no? Pero yo empecé desde el anterior, ¿no? Acá adentro tiene la primera parte. Ya ese video acá es la primera parte. ¿Ya? Siempre va a estar así bien organizado, ¿ya? La teórica, mañana, ¿no? Ya está la clase de mañana ahí. Acá tiene lo que es el slide, ¿no? La diapositiva. Luego más abajo va a tener lo que es, por ejemplo, eh, el libro. Ya, por ejemplo, va a tener el libro. Si ustedes pueden ver, va a tener este libro, por ejemplo. Ya, acerca del tejido epitelial. Las preguntas del examen salen de ahí. Ya no salen de la diapositiva, salen desde ahí. ¿Ya? Ahí tiene, por ejemplo, todo lo que hablamos hoy día, ¿no? Acerca del tejido epitelial. Claro, acá adentro tiene el tejido epitelial de revestimiento y lo que es el tejido epitelial glandular, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, entonces esto incluso va a estar dentro de lo que es la plataforma, ¿ya? Doutor, Oi, pode perguntar. na minha plataforma, por exemplo, não aparece o link da aula de hoje às 6 da manhã. Aparece para mim só o de 8h15. Como seria isso? Não aparece? Para mim só aparece tipo 8h15 da manhã. Não aparece esse link que apareceu para o senhor aí de. 6h45. Na minha apareceu, só que apareceu as datas a data errada. Ah, Apareceu 3/8, não 8/3. 3/8. Mas ya, siempre ustedes mira la última, ¿ya? La última que están por abajo. Ya siempre van al final, ¿no? Por ejemplo, acá el último tema es tejido epitelial, ¿no? Usted siempre se va más abajo para ver. Por ejemplo, ¿dónde está tema 6 acá? Eso va a tener, por ejemplo, mañana va a estar escrito ahí lo que es tejido glandular, por ejemplo, ¿ya? Va a estar tejido glandular. Como nosotros, si viéramos, solamente necesitamos, ¿no? Utilizamos, ¿no? En verdad, utilizamos solamente uno, esta clase va a ir más para abajo, ¿ya? Pero no sé cómo es tu nome, não está aparecendo, é João Vitor? É João Vitor, doutor. Tá, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo, tá? Eu vou Muito entrar na obrigado. tua... Doutor, quanto à divisão dos grupos A e B para as práticas, a gente que vai fazer ou é o senhor mesmo? Não, eu vou fazer, ¿ya? La división yo voy a hacer la división del grupo, no se preocupe. Ahí cuando tienen la división del grupo, ustedes van a ver que dentro de la plataforma va a tener una división, ¿ya? Pero es necesario que todo esté, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos como unas 20, unas 28 personas, ¿no? Me gustaría Professor, hacer un grupo era mais A, ou menos aí. ¿ya? Pero Era no mais ou sé si menos aí. aquí encima. Não, era mais ou menos aí onde era para ficar os arquivos para enviar o trabalho, né? Rapaz, Isso, aqui, ó. bem, Aquí, dançarino. tareas. Por ejemplo, creo que para ustedes, ¿no? No aparece, por ejemplo, tarea, no aparece terminología, no aparece, Não. solamente va a aparecer actividades nomás. Sim, sim. No aparece nombre de actividades, no hay. Pero no se preocupen, ya, yo estoy siguiente de esta situación. Yo voy a les dar más paso para que puedan enviar, ya, no se preocupen, ¿está bien? No se preocupen, Tá bem. ya. Muy bien, ahorita ya tengo, voy a tener otra clase, ¿no? Ya me están esperando. Ah,
Una vez que arreglemos eso, ya vamos a pasar, ¿ya? Ya, la otra cosa es que quiero avisar que, por ejemplo, los horarios de ustedes, ¿no? Para que nosotros podamos cambiar al vez de ser en la mañana, nosotros hacemos en la tarde, ¿ya? Voy a verificar eso con la secretaria para nosotros hacer el cambio, ¿ya? Anteriormente yo no tenía tiempo, por eso he colocado ustedes en la mañana, ya lunes y martes, ¿no? Segunda y tercera. Pero como ahora yo tengo libre en la tarde, entonces le voy a poner en la tarde, ¿ya? ¿Ok? Pero le voy a avisar con antecedencia. ¿Está bien? Muy bien. Espero ustedes el día de mañana o si todo sale bien, hoy día mismo tenemos otra clase de histología, ¿ya? Pero voy a ver a ustedes, no se preocupen. Muy bien. Nos vemos hasta otro momento. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, doctor. Chao. Buen día. Gracias. Chao, chao, pessoal.